Muy buenos días, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Pues su servidor va a dar el tema de lípidos, esperando que se encuentren excelentemente bien en su espacio de su casa, estando pues en un espacio muy reconfortante que es su espacio de estudio. Y pues su servidor se da la libertad de hacer esta grabación con este tema muy importante en relación a la bioquímica orgánica. Eh, el tema de lípidos, debido a que es un tema pues muy largo, muy complejo, me doy a la tarea de grabarlo previamente para compartírselos y ustedes tener la oportunidad de poder analizar la clase, ¿sale? Entonces, como saben, pues estamos casi a un mes con una semana para terminar nuestro curso y pues es hora de hablar de lípidos, ¿sale? Muy bien, vamos a hablar de esto. Bien, como definición, jóvenes, los lípidos son un grupo de compuestos biológicos, compuestos ternarios principalmente, en el conjunto de carbono, hidrógeno y oxígeno. De una cierta forma, estos bioelementos primarios están reordenados químicamente para hacer esta molécula insoluble en agua, ya que genera enlaces meramente apolares, ¿sí? Que esto permite que las moléculas de oxígeno y las moléculas de hidrógeno, en el caso del agua, no permitan generar una disolución o disolver esta molécula, debido a que la molécula de lípido está conformada por una cadena de carbono e hidrógeno con un poquito de oxígeno, ¿sí? Esto permite al propio lípido no tener una solubilidad en agua. Entonces, dicho de esta manera, jóvenes, los lípidos son insolubles en agua. Es cierto que se necesita una gran cantidad de oxígeno para poder romper la estructura química de los lípidos. Eso sí, como dicen, la grasa se oxida. Eh, este átomo tan abundante en nuestro cuerpo, tan necesario para llevar el proceso energético, los procesos de oxidación, pues los lípidos no son excepción. Entonces, tenemos algo muy curioso aquí. Una molécula insoluble en agua, obviamente que no tenemos una disolución en un medio acuoso, pero sin embargo la concentración de oxígeno determinará si esta molécula puede separarse de un estado complejo a un estado simple, posicionarla en ese intercambio y poder obtener energía de su estructura molecular, de su estructura química, ¿sí? Ya que una de las funciones de los lípidos también es brindarnos energía, ¿sale? ¿Qué más? La molécula de lípido, jóvenes, está conformada principalmente por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, o una molécula de glicerina, si tú me lo preguntas, es un sinónimo, ¿sale? Glicerina o glicerol es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, el nombre científico de los lípidos, por así decirlo, ¿sí? Se le considera como triacilgliceroles, tri de 3, glicerol de solamente una molécula, y obviamente 3 ácidos grasos. Su nombre correcto de los lípidos, en la mayoría del contexto general de su bioquímica, son triacilgliceroles. También podemos encontrar fosfolípidos, podemos encontrar colesterol mismo por parte de la estructura química de los lípidos, pero todo depende de la fuente alimentaria que nosotros obtengamos esta molécula, ya sea de alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal, ¿sale? Bien. Como te lo mencioné anteriormente, el 95% de los lípidos está conformado por triacilgliceroles y un 5% por fosfolípidos y por colesterol. Sin embargo, como te menciono, una molécula de lípido tiene 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, y la clasificación de los ácidos grasos es muy importante mencionarla, ya que todos los lípidos tienen 3 ácidos grasos y siempre vamos a tener una constante con decir que hay ácido graso saturado, monoinsaturado y poliinsaturado, ¿sale? Es importante mencionarlo así, ya que una molécula de lípido formada por triacilgliceroles, vamos a poder decir qué tan bueno o qué tan mala es esa grasita, ese aceite,
debido de la proporcionalidad que tienen los ácidos grasos, ¿sale? Vamos a decirlo así, que también los ácidos grasos tienen una clasificación interesante de ser esenciales y no esenciales. En el caso de los esenciales van a ser los poliinsaturados, y en el caso de los no esenciales son los saturados y los monoinsaturados, ya que mi cuerpo los puede producir, ya que mi hígado los puede sintetizar. Sin embargo, los ácidos grasos poliinsaturados no, por ende, pues son esenciales y son imprescindibles para la vida, son muy importantes, ¿sí? Todos los ácidos grasos son importantes, tienen su condependiente función. Sin embargo, como menciono, ¿qué es lo malo de los ácidos grasos no esenciales? Que el excedente consumo alimentario trae por consecuencia problemas epidemiológicos de cardiopatías, hipercolesterolemias, hiperlipidemias, y esto traería problemas en el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Ningún ácido graso, si lo decimos de una forma muy honesta, de una forma muy clara, todos los ácidos grasos son en esencia importantes. Sin embargo, unos son mejores que otros, ¿sale? ¿Y qué es lo malo de los ácidos grasos? El consumo excedente de estos, ¿sale? Mayoritariamente por los ácidos grasos saturados, debido a que estos son de tendencia de alimentos de origen animal, y obviamente el consumo elevado de carnes, de lácteos, ¿sí? Principalmente, trae problemas, como ya lo mencioné, a nivel circulatorio, ¿sale? Hiperlipidemias e hipercolesterolemias. Entonces, vamos a considerarlo así: todas las grasas y todos los aceites que yo investigue a lo largo de la composición química de los alimentos, ¿sí? Denme un segundo, jóvenes. Listo, jóvenes. Lo que pasa es que estaban tocando en mi casa y fui a atender un poquito la puerta. Entonces, como les decía, siempre va a haber una clasificación de los propios tres ácidos grasos y es importante estudiarlos, ¿sale? Así que si yo estudio el aceite de oliva, la mantequilla, los lácteos como tal, estos, estos alimentos, sean de origen animal o de origen vegetal, que tengan grasita, que tengan aceite, que tengan lípidos, por consecuencia van a tener tres ácidos grasos, o sea, triacilgliceroles. Entonces, yo tengo que empezar a estudiar cuál es la relación entre la proporcionalidad de los tres ácidos grasos. ¿Sabes qué? Tiene muchísima grasa saturada o tiene poca grasa saturada, o obviamente, o tiene más abundancia de ácido graso poliinsaturado o monoinsaturado. Como sea, tengo que estudiarlo, ¿sí? Bien. Em, los lípidos están hechos, como ya lo mencioné, de triacilgliceroles, principalmente, decirlo así, una molécula de glicerol por tres ácidos grasos, y los principales tres ácidos grasos están en esta tabla. Dentro de los saturados que no son esenciales está el palmítico, el estiárico, el mirístico y el butírico. Todos estos encontrados mayoritariamente en alimentos de origen animal, a excepción del aceite de coco, el aceite de palma, que este sí tiene más abundancia en el ácido graso saturado palmítico, ¿sale? Tenemos también los monoinsaturados, que en este caso tenemos el palmitoleico y el oleico, que es el omega 9, y también pues no son esenciales, ¿sí?
Y en el caso de los poliinsaturados, más de tendencia de origen vegetal, junto con los monoinsaturados, que también son más de tendencia de origen vegetal, ¿sí? Tenemos aquí el omega 3 y el omega 6 con sus respectivos nombres científicos, como lo que puede ser el omega 3, que es alfa-linolénico, el omega 6 linolénico, araquidónico, que también es omega 6, ácido eicosapentaenoico, que es en sus siglas EPA, que también es omega 3, y también ácido docosahexaenoico, que es DHA y también es omega 3. Entonces, vamos a inclinarnos más por la selectividad de los poliinsaturados, ya que estos son muy buenos, pero también recordemos que hay que tener aquí siempre la búsqueda de un equilibrio, ¿sí? Entre saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Este pequeño esquema nos dice una pequeña orientación acerca de las grasitas, ¿sí? En el caso de la grasa saturada o la grasa insaturada, la saturada, pues estamos más en relación de los elementos de origen animal y en el caso de los insaturados del reino vegetal. ¿Sí? Entonces, más hacia los monoinsaturados y poliinsaturados, que es el reino vegetal, tenemos lo que es los monoinsaturados, el aceite de oliva, el aceite de canola, el cacahuate, las semillas de sésamo, las aceitunas, las almendras, más hacia el lado del ácido oleico, que es el omega 9, y más hacia el omega 3 y omega 6, que son los poliinsaturados, el aceite de girasol, trigo, maíz, soya, y aquí incluimos un alimento de origen animal, que es el pescado, entre estos, pues pescados azules, como es el atún y el salmón. Y estas son muy, muy buenas fuentes de omega 3, que es alfa-linolénico, ¿sale? Entonces, en el caso de las grasas saturadas de reino animal, tenemos aquí altas concentraciones de colesterol, ¿sí? Y también tenemos altas concentraciones de grasa saturada. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? ¿El colesterol es bueno? Sí, pero en su correcta cantidad de consumo. ¿La grasa saturada es buena? Sí, pero también en su cantidad correcta de consumo, ¿sí? Ya que si no, mi hígado, que puede producir también grasa saturada, tendría su producción, más aparte el consumo excedente de la grasa saturada por los alimentos, pues esto ya traería por consecuencia a no estar en un propio equilibrio. Permítame. Listo, jóvenes, ya estoy de nueva cuenta con ustedes. Estaba aquí revisando unos datos del celular. Mil disculpas, ¿vale? Ya estoy nuevamente con ustedes. ¿Vale? Bien. Ahora, hablando de la estructura química de los ácidos grasos saturados, estos podemos encontrar aquí una cadena carbonada, ¿sí? Hidrocarbonada, ¿sí? Completita, ¿no? Este es un ácido palmítico. Supongamos que esto es la estructura química mayoritariamente de un ácido graso saturado. Este ácido graso saturado lo podemos encontrar en el aceite de coco, en la manteca, en la mantequilla, ¿sí? Podemos encontrarlo tanto de origen vegetal, en el caso del aceite de coco o el aceite de palma, o en la mantequilla, en los lácteos, ¿sí? En la manteca de cerdo también podemos encontrarlo y nosotros podemos encontrar aquí, ¿sí? Bueno, observar más bien la estructura química molecular de este ácido graso saturado, ¿sale? Entonces tenemos aquí una cadena carbonada, hidrocarbonada, y al final esto es un grupo carboxilo. Esto, como podemos haber observado, es una parte estructural molecular también de los aminoácidos. Este es un grupo ácido, es un grupo carboxilo, por ende se llaman ácido graso. Esto es toda la estructura química de un ácido graso saturado, ¿sí? Entonces podemos aquí encontrar una saturación en los enlaces de carbono con hidrógeno y como tú puedes observar, todos sus enlaces están bien encerrados y esto permite una insolubilidad en agua, ¿sí? Que aquí ya no haya ningún tipo de enlace, ¿sí? Que ya cerraron todos los enlaces, los hidrógenos, el propio carbono, ¿sí? De este lado el grupo carboxilo, que ya no permita que una molécula de agua pueda interactuar con esto. Sin embargo, si añadimos oxígeno, aquí sí podemos, la sobresaturación de oxígeno, romper las cadenas para poder obtener energía a partir de la estructura química de los ácidos saturados. Por ende, como lo mencioné al principio, la grasa se oxida. ¿Sale?
para tener una fuente de energía de ella, ¿sí? Entonces aquí es un ácido graso saturado, uno de los más abundantes de todos, que es el palmítico. Después tenemos el ácido graso oleico, que este también tiene su cadena hidrocarbonada, ¿sale? Aquí tenemos un grupo metilo y cuando tenemos aquí un carbono con dos hidrógenos se llama grupo metileno, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Por qué se llama omega 9? ¿Por qué? Porque tenemos aquí carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el carbono 9 tenemos un doble enlace. En vez de tener aquí hidrógenos hacia abajo, tenemos aquí un doble enlace con el propio carbono y por eso se llama monoinsaturado. Aquí generamos mono de 1 insaturado. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos saturando de hidrógenos, ¿sí? Sino que aquí simplemente hay un doble enlace de carbono, por eso se llama monoinsaturado. Es decir, que tiene solamente un doble enlace en el carbono número 9. Por eso se llama omega 9. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Si nosotros vemos aquí la estructura química del ácido graso monoinsaturado, nosotros podemos observar que esto químicamente puede cambiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aceites, de las grasitas, las utilizamos para cocinar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto, como tú puedes observar, esta es una estructura química de un ácido graso monoinsaturado en enlace cis. Esto se le conoce como enlace cis, ¿sale? Pero cuando nosotros estamos cocinando, nosotros podemos perder un hidrógeno acá arriba y este hidrógeno posicionarse acá abajo. Una vez de que cambia de posición, ya se llama ácido graso trans. Y eso ya no es benéfico para el cuerpo, ya que esto cambiaría su estructura química y ya sería malo, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los ácidos grasos monoinsaturados. Principalmente cuando se cocinan, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de cocción. Por lo regular, siempre los ácidos grasos insaturados, tanto mono como poli, se considera mejor consumirlos en crudo. Como son aceites, como puede ser el aceite de oliva, el aceite de soya, el aceite de canola, las propias almendras y todo eso, pues sí, yo sé, las semillas las podemos consumir abiertamente sin ningún problema, ¿no? Y aquí tenemos la estructura química de los dos ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Aquí tenemos el omega 3 y el omega 6 y en este caso tenemos aquí un doble enlace en el carbono 3, otro doble enlace en los siguientes 3 carbonos y otro doble enlace en los siguientes 3 carbonos. Entonces, esto se le conoce como alfa-lilonénico, que es el omega 3. Y el omega 6, en el carbono 6 tenemos un doble enlace y por consiguiente otro doble enlace en los siguientes 3 carbonos y este ya sería linolénico, ¿sale? Estos son ácidos grasos muy buenos, ya que el cuerpo los necesita, son esenciales para producir inmunoglobulinas, anticuerpos, estructura de la membrana celular. Entonces, eh, por esencia, este tipo de ácidos grasos son muy, muy importantes, tanto para la funcionabilidad del cerebro, la función cardíaca, ¿sí? Del corazón, muy importante. Y más que nada, como lo menciono, estos ácidos grasos son parte estructural de la membrana celular, ya que el ácido linolénico, que es el omega 6, es parte estructural de las membranas celulares. Entonces, si yo tengo un correcto consumo, un equilibrio de estos ácidos grasos, yo puedo tener la producción de células bien estructuradas, su membrana celular muy fuerte, ¿sí? Un correcto funcionamiento aparte a nivel celular, a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Entonces, son por excelencia los ácidos grasos que más tenemos que estar seleccionando en nuestra alimentación. Bueno, encontrando un equilibrio, como ya lo mencionamos. Tenemos aquí una pequeña, como dice aquí, una pequeña memoria, una pequeña cita. Sí, dice, sin los lípidos la vida es sencillamente imposible. Nuestro cuerpo está constituido por millares de células cuya piel es una pequeña película de aceite. Y esto que nos dice un profesor inglés
especialista en biología del cerebro, Jean-Marie Bord, que nos dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la estructura anatómica histológica de la membrana celular, podemos nosotros encontrar una bicapa lipídica. Entonces, como dice, bicapa lipídica tiene dos ácidos grasos, ¿sí? En su estructura anatómica e histológica de la célula. El ácido graso saturado, sería la capa externa, y el ácido graso poliinsaturado sería la capa interna de esta bicapa lipídica, ¿sí? De la membrana celular. Entonces, ¿cuál es el ácido graso saturado que se encuentra fuera de la célula, en la capa externa? Se llama ácido graso esteárico, ¿sí? Que nosotros lo mencionamos acá, jóvenes, ¿sí? Diagrama, regreso un poquito, y acá, ¿no? Miren, el ácido graso esteárico es el ácido por excelencia, el ácido graso saturado que se necesita para formar la capa externa de la membrana celular, de las células, ¿sí? La membrana plasmática. Y en el caso del ácido araquidónico, de este lado, es la capa, se necesita este ácido graso poliinsaturado que es esencial para formar la capa interna de la membrana celular. Entonces, si tenemos un equilibrio con todo el consumo de lípidos, por ende, pues tendremos un correcto eh, producto lipídico, tendremos un equilibrio lipídico y también tendremos una correcta producción de células, una correcta producción de neurotransmisores, una correcta función cardíaca, ¿sí? Neuronal, cardíaca, de defensa de nuestro cuerpo, y también nuestra médula ósea tendría muy buena fuente de grasita para formar células madre, ¿sí? Entonces, entre todo esto, jóvenes, es muy importante, ¿sí? Decirlo así, ¿va? Entonces, seguimos avanzando, y como decía el doctor Jean-Marie Bord, especialista del cerebro y que es un estudioso de los lípidos, su principal estudio ha sido las fuentes alimentarias de los lípidos, y tiene muchas bibliografías este profesor. Entonces, si gustan seguirlo, pues tiene mucha fuente de información acerca de la grasa y de los aceites. Bien, funciones de los lípidos, jóvenes. Tenemos aquí, como te lo mencioné al principio, fuente de energía, ¿sí? Y también, aparte de ser fuente de energía, también son una fuente de suministro energético como almacén, ya que es importante decirlo así, que los lípidos, al igual que los hidratos de carbono y al igual que las proteínas, nos brindan energía, pero esta energía es más densa, es mucho más grande. Un gramo de lípidos me brinda 9 calorías, ¿sí? 9 unidades de calor. A diferencia de las proteínas, que un gramo de proteínas me brinda 4 unidades de calor, como 9, perdón, 4 unidades de calor, perdón por decir 9, perdón. Reitero mi dato, un gramo de proteína me brinda 4 calorías, ¿sí? Ahora sí que, reafirmando la información, en el caso de los hidratos de carbono, de igual manera, un gramo de hidrato de carbono me brinda 4 calorías, ¿sí? Pero en el caso de los lípidos, no. De los lípidos, estos brindan 9. Entonces, su energía es al doble y uno más, ¿no? Entonces, son densamente energéticos. Pero su función, aparte de brindarnos energía, también sirve como almacén de energía. Como ya te lo mencioné, componentes estructurales de la membrana celular, ya te dije, el ácido araquidónico, capa interna de la membrana celular, y capa externa, el ácido graso esteárico. Después tenemos fuente de ácidos grasos esenciales, como puede ser el omega 3 y el omega 6, ¿sí? Encontrado principalmente en los aceites de origen vegetal, ¿sí? De los poliinsaturados, con su clasificación poliinsaturada, ¿sí? Tenemos también fuentes de vitaminas liposolubles. Parte de los lípidos son vitaminas esenciales como la vitamina A, la D, la E y la K. La vitamina A, que se le llama retinol, la vitamina E, que se le llama tocoferol, la vitamina D, que se llama calciferol, y la vitamina K, que se llama filoquinona. Entonces, obviamente, estas vitaminas son parte esencial de la estructura química de los lípidos y son esenciales para que el correcto funcionamiento celular se lleve a cabo. Más adelante vamos a tener un apartado especial de vitaminas liposolubles. Además, aparte, formación de hormonas,
¿sí? Formación de hormonas, en el caso del colesterol, como hormonas lipídicas, los ésteres de colesterol, ¿sí? Colesterolilo, sí, son importantes mencionar así, del ciclo pentano peridofenantreno, a base del colesterol podemos llegar a tener este ciclo pentano peridofenantreno y este sirve para la formación de hormonas esteroideas, como puede ser los andrógenos, en el caso de los hombres la testosterona y en el caso de las mujeres el estradiol y posteriormente los estrógenos. Tenemos aquí algo muy importante también, son los pigmentos y mensajeros intracelulares. Los mensajeros intracelulares son pequeñas hormonas que se producen dentro de la célula para que éstas sirvan como conecte de información entre todos los organelos. Y dentro de los pigmentos tenemos lo que son antioxidantes que sirven también para el correcto funcionamiento de la célula, como pueden ser los betacarotenos, los cuerpos fenólicos, los polifenoles, todos estos que son antioxidantes, ¿sí? Los betacarotenoides también. Son óleos naturales que se encuentran en los alimentos, principalmente en las verduras y en las frutas, de una gran gama de colores, verde, amarillo, rojo, morado, y estos óleos, esta grasita natural que se encuentra en los vegetales, en las frutas y las verduras, a nuestra célula le sirve muchísimo para el correcto mantenimiento, protegerla ante agentes tóxicos, radicales libres y, bueno, pues más que nada, este tipo de sustancias bioactivas en los alimentos también sirven de forma nutrigenómica y nutrigenética para prevenir enfermedades. Entonces, decirlo así, que los lípidos pues tienen una funcionalidad muy vasta, prácticamente como dice el doctor Jean-Marie, sin los lípidos la vida sería sencillamente imposible. En conjunto con todo, ¿no? Con los lípidos, con las proteínas, con los hidratos de carbono, ¿sale? Entonces, bien, funciones de las grasas en el organismo, tenemos como principal fuente de energía los triglicéridos o los triacilgliceroles. También parte de la membrana celular tenemos la constitutiva de los fosfolípidos, que estos también se pueden producir a nivel hepático y aparte también pueden ser fuente alimentaria. Yo encontré los fosfolípidos de los alimentos de origen animal o vegetal. En el caso de los ácidos grasos esenciales, el omega 3 y el omega 6. Y en el caso de los alimentos de origen animal, tenemos el colesterol, que a partir del colesterol podemos formar hormonas esteroideas. Pueden ser hormonas esteroideas, también glucocorticoides, mineralocorticoides y el propio cortisol se puede producir a partir del colesterol mismo. ¿Sale? Y también podemos nosotros encontrar la producción de moléculas muy grandes, muy complejas que sirvan para el transporte de nutrientes. Este tipo de moléculas que sirven también, como ya lo mencioné, vínculo de transporte y comunicación entre célula y célula y también comunicación entre sistemas y órganos y demás, pues son las lipoproteínas. Aquí ya tenemos aquí una proteína conjugada, ya que tenemos aquí aminoácidos unidos a moléculas de grasa y ¿quién forma las lipoproteínas? Pues las forma nada más y nada menos que nuestro queridísimo laboratorio del cuerpo, que es el hígado. Después tenemos aquí ya un esquema más general, jóvenes, donde tenemos aquí funciones de las grasas en el organismo. Tenemos aquí los triglicéridos o los triacilgliceroles. A partir de los triglicéridos nosotros tenemos la fuente de energía, que a 1 gramo de estos nos brinda 9 calorías. Función de los triglicéridos, función estructural, protección del esqueleto y otros órganos. ¿Por qué digo protección del esqueleto y otros órganos? ¿Por qué? Porque también tenemos una pequeña capa de grasita. Esta se le conoce como biopelícula. La biopelícula es una capita de grasa que sirve para la protección de todos los órganos, ¿sí? Digamos que en la capa externa, ¿sí? De cada órgano basal, de los riñones, del hígado, de las vísceras, de los pulmones, del corazón, tenemos una pequeña biopelícula y esta sirve como una capa externa de grasita para proteger a los órganos, a proteger al esqueleto también, ¿sí? Entonces eso se le conoce como biopelícula. Aparte de que sirve como un aislante térmico, ¿sí? Mantenimiento de temperatura por parte de los triglicéridos,
ya que pues estas moléculas como son muy densas, son muy grandes, gracias a estas pues nos ayudan a mantener la temperatura corporal estable de 36.5 a 37 grados centígrados. Aparte que también los triglicéridos son precursores de otros lípidos, como pueden ser los fosfolípidos o el propio colesterol. Esto sintetizado a nivel hepático. Los fosfolípidos, más que nada, su función es estructural. Estos se van a ubicar nada más y nada menos que en las membranas celulares. En el punto medio de la capa externa e interna vamos a tener aquí fosfolípidos, ¿sale? Que van a ayudar a combinar esta bicapa lipídica y que vamos a hablar más adelante de las prostaglandinas, que son muy importantes en el tema de lípidos y va a tener su propio tema, ¿no? El tema de fosfolípidos. Como ya te lo mencioné, función de las grasas en el organismo, tenemos aquí ácidos grasos esenciales, principalmente precursores de prostaglandinas. Entre estos tenemos los eucosanoides, leucotrienos y tromboxanos, ¿sí? Que estas son pequeñas hormonas intracelulares que van a llevar a cabo una reacción en cadena en el espacio intracelular para decirle a la célula cómo debe de trabajar ante problemas fisiopatológicos de inflamación o desinflamación, de dolor, de reestructuración o incluso hasta llevar a cabo los procesos de coagulación de la sangre, obviamente la señalización química de, de problemas inflamatorios o mismos emisores de dolor son parte de la síntesis de prostaglandinas o incluso también la producción de estas hormonas intracelulares que sirven para que tanto órganos como los organelos mismos de la célula se comuniquen entre unos y otros y lleven una correcta función de la célula a nivel intracelular. Entonces, este va a ser un tema aparte, jóvenes, que vamos a estar hablando de prostaglandinas y vamos a estar hablando de fosfolípidos y vamos a estar hablando de ácidos grasos esenciales. Después, jóvenes, tenemos lo que es el colesterol. Su función también es estructural. Tenemos una pequeña capita de colesterol en la membrana celular y también esta molécula de grasa es precursora de ácidos biliares, hormonas esteroideas, que pueden ser los glucocorticoides, los mineralocorticoides o hormonas suprarrenales y también hormonas sexuales, como pueden ser los estrógenos, la progesterona, los andrógenos y por parte de los andrógenos, la testosterona. Entonces, ¿el colesterol es bueno? Sí, pero ¿en qué cantidades? Según los eruditos dicen que debemos de consumir 300 miligramos de colesterol al día como una ingesta diaria recomendada. Sin embargo, hay gente que excede el consumo de colesterol en los alimentos y esto pues ya no sería muy bueno. Recordemos que siempre hay que buscar el equilibrio. Como te mencionaba, nosotros tenemos aquí algo muy importante, que esta es una estructura, ¿sí? La estructura del colesterol, ¿sí? Aquí nosotros podemos llegar a tener, pues, una estructura formada por 27 carbonos y todos estos formando ciclopentanos, ¿no? Ciclopentanos. En el carbono 17 puede haber aquí un pequeño corte, jóvenes. Aquí puede haber un pequeño corte a partir del carbono 17 y esta cadena, ¿sí? Separarse de la molécula de colesterol para que posteriormente esta estructura a partir del carbono 17 tengamos un ciclopentano peridofenantreno. Entonces, este ciclopentano peridofenantreno, ¿por qué ciclopentano? Tenemos aquí un ciclo pentano porque vamos a poder considerar aquí en el carbono 17, tenemos aquí un pentágono y después tenemos hexágonos. Y estos pues obviamente tienen una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Y tenemos aquí ciclos de benceno, ¿sí? Que estos también son importantes. Esto imaginémonos que siempre nuestra célula, en el caso de las células del sistema endocrino, lo que es la tiroides, la paratiroides, las propias glándulas suprarrenales, las gónadas sexuales, necesitan de la materia prima del colesterol. Una vez teniendo la materia prima del colesterol,
en el carbono número 17, cuando llega el colesterol a esa condependiente célula, imaginémonos que llega a las gónadas sexuales, el colesterol propio mismo, y dice, bueno, vamos a trabajar con el colesterol, corto en el carbono 17 y ya tengo yo un ciclopentano peridofenantreno. Esto sería una muy buena fuente para producir una hormona, ya sea obviamente de clasificación sexual, ya sea estrógenos para en el caso de las mujeres o testosterona en el caso de los hombres, ¿sale? Entonces, si nosotros podemos observar, jóvenes, toda la estructura del propio colesterol, ¿sí? Y que nosotros podemos ver la estructura química de las hormonas, ¿sí? Como puede ser aquí la cortisona o la corticosterona, puedes observar aquí que tenemos aquí el ciclopentano, peridofenantreno, pero fíjate que en el carbono 17 se le quita la cadena continua hacia los otros carbonos desde el número aquí 17, se le quita este que también es el 18, este ya no sirve, y a partir de los demás carbonos, a partir del 18, 19 en adelante, ¿sí? Eh, vamos a considerar que hay una modificación química, ¿sale? De este lado, ¿sí? Hay una pequeña modificación química, ¿sí? Prácticamente en este pequeño enlace, si se quitan los otros carbonos, ya sea el 19, el 18, ya será por la propia estructura química de la hormona que se esté produciendo en relación a una célula, ya sea una célula suprarrenal, una célula obviamente del sistema endocrino, ¿sale? Que esté trabajando con la materia prima del colesterol, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí tenemos una relación, fíjate, el cortisol, ¿sale? ¿Qué diferencia hay? Nada más se le puso un grupo hidroxilo, nada más. Aquí en el carbono 17. Esta cadena ya la quitaron, ya no existe, se fue. Y aquí simplemente se le añadió un OH, ¿sí? Un grupo hidroxilo, y nada más. Y cambió de nombre de ser corticosterona a cortisol. ¿Va? Simplemente. Testosterona, chécala. El ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Aquí se le quitó el OH y se le puso acá. Fíjate de la progesterona. Nada más es un hidrógeno. La diferencia entre la testosterona a la progesterona es un hidrógeno. Nada más, ahí está. En el carbono 17 sigue siendo el ciclopentano peridofenantreno, pero fíjate, y que de hecho, jóvenes, esto es algo muy interesante, esto se le llama aromatización, ¿sí? Es una ruta metabólica, una reacción química muy, muy padre en las células, que cuando se puede, obviamente tenemos un andrógeno llegando al punto de convertirse en testosterona y la testosterona poderse combinar, o sea, quitar, o sea, pasa por una aromatización, quitar el hidrógeno, combinar enlaces con el oxígeno y cambiar a progesterona, que esta ya es una hormona sexual femenina, para llevar el punto de la ovulación, ¿sí? Sale de los periodos, de los ciclos femeninos, ¿sí? El ciclo, obviamente, folículo estimulante, el proceso de ovulación, el proceso luteano, ¿sí? Entonces, el ciclo lúteo. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy interesante aquí, jóvenes, ¿sale? Que tanta diferencia hay entre estos, ciclopentano, peridofenantreno, ¿sale? Entonces, hay que considerar su estructura. Más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Del ciclo del colesterol, ¿sale? Bien, y tenemos aquí funciones de la grasa en el organismo, como pueden ser las lipoproteínas. Aquí algo muy importante es la función de transporte. Tenemos aquí una proteína conjugada y que esta proteína conjugada formada por aminoácidos y grasita sirve para transportar vitaminas, transportar minerales, como puede ser el sodio, transportar también el propio colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol no puede viajar por su propio pie, tiene que fijarse una proteína de lipoproteína y esta lipoproteína viajar, ¿no? Hacer su viaje por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula que demanda colesterol
y que una vez que llega el colesterol, pues obviamente que la célula trabaja con esta materia prima, corta en el carbono 17, producir, obviamente, ya sea una célula de la glándula suprarrenal, pues producir cortisona o producir a lo mejor glucocorticoides o mineralocorticoides, o en el caso de las gónadas sexuales, pues producir testosterona, producir un andrógeno, ¿sí? Una molécula esteroidea, ¿sale? Entonces, vamos a decirlo así, el propio colesterol no puede viajar por su propio pie. Entonces, se necesita fijar, jóvenes, se necesita fijar a una lipoproteína para que ésta la transporte, ¿sale? Entonces, una vez de que se forman las lipoproteínas, el colesterol se fija a tal dicha lipoproteína y va a viajar. Oh, sorpresa, jóvenes, tenemos aquí dos importantes clasificaciones entre las lipoproteínas buenas y las lipoproteínas malas. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué? Porque las buenas se les van a llamar las siglas, con las siglas, perdón, HDL, y las malas con las siglas LDL. ¿Qué quiere decir todo esto, jóvenes? Bueno, pues son siglas en inglés, como en el caso del colesterol bueno, o en el caso de las lipoproteínas que esté transportando colesterol. Permítanme, jóvenes. Listo, jóvenes, regreso con ustedes. Perdón por ese tipo de ladridos, es algo que no puedo controlar. Bueno, ya saben, ¿no? Las mascotas en casa. Seguimos. Entonces, jóvenes, tenemos que el colesterol va a viajar por una lipoproteína. La lipoproteína, nada más y nada menos que su chamba es transporte, ¿sí? Transporte. Pero la lipoproteína se va a ir formando, ¿sí? Se forma en el hígado. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Quiero que abras bien tus oídos a lo que te voy a decir. En el hígado, al llegar la grasa que nosotros consumimos, ¿sí? El hígado va a trabajar con la grasa y la va a empezar a combinar, ¿sí? La va a empezar a mezclar con proteína. ¿Qué tipo de proteína? Albúmina, ¿sale? Una proteína sérica importante que viaja por el torrente sanguíneo. La albúmina y la grasita se van a empezar a juntar y también evidentemente el colesterol. Al fin y al cabo va a convertir una molécula de lipoproteína con colesterol. ¿Para qué? Para que el colesterol viaje, ¿sí? Reitero, el colesterol no puede viajar por su propio pie. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? ¿Sale? Dice lipoproteína HDL, o en teoría algunos autores le dicen colesterol bueno. ¿Por qué colesterol bueno? Porque el colesterol va a estar viajando en una lipoproteína, pero la correcta, ahora sí que definición sería una lipoproteína con altas concentraciones de colesterol o bajas concentraciones de colesterol, ¿sale? Esto es lo que se le puede decir. Entonces, ¿qué dice que es bueno? High density lever, ¿sí? Como alta densidad, ¿sí? Vamos a decirlo todo esto, jóvenes. Todo en la física, en la mayoría de todas las situaciones en la física, están regidos por la densidad, ¿sí? La densidad. Y la palabra densidad, jóvenes, es el término del peso molecular, ¿sí? Vamos a decirlo así, del peso en superficie, ¿sí? Que tiene una molécula sobre un medio acuoso, ¿sí? Vamos a decirlo así. Si tú me lo permites, te lo defino de la mejor manera, ¿sí? Densidad, jóvenes, imaginémonos eh, que tenemos la relación de poner algún objeto, alguna masa, la masa que tiene
X cosa en un medio acuoso. Entonces, aquí nosotros tenemos que la relación del volumen de agua aumenta y en este caso, dependiendo de saber cuánta cantidad de agua tenemos en relación al objeto que nosotros sumergimos, ¿sí? Nosotros podemos llegar a definir cuánto es el volumen de agua que aumenta en relación al objeto sumergido en agua. Esto me puede dar la relación, ¿sí? De la masa que tiene en relación al volumen que tiene, ¿sí? Entonces, la física y la química han definido a la propia densidad, que es la magnitud escalar, referencias a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia a un objeto sólido, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo siguiente, jóvenes. Quiero que abras bien tu mente, ¿sí? En el caso del agua tenemos a densidad 1, ¿sí? Densidad 1, ¿sí? Imagínate que yo pongo un litro de agua, ¿sí? Un litro de agua en un vaso graduado. Este vaso graduado es de 2 litros, pero yo, sin embargo, yo le eché 1 litro de agua, ¿sale? Entonces, tengo el vaso graduado de 2 litros, le eché 1 litro de agua, entonces prácticamente lo llené a la mitad. Sin embargo, yo tengo una piedra, ¿sale? Una piedra que esta pesa 150 gramos, relativamente. Ya la pesé, ya la registré. Entonces, esta piedra la sumerjo al agua, ¿sí? El agua tiene 1 litro, el agua tiene una densidad de 1, ¿sí? Estándar, neutral, 1, como nuestra numerología, 1, que es el primer número que inicia todo. Entonces, también tenemos gravedad 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Tengo una piedra de 150 gramos, sumerjo esta piedra en el vaso graduado, tengo 1 litro de agua y oh sorpresa, el agua aumenta a, según la graduación, aumenta a 1,400 litros, ¿sí? Y esto me puede apoyar con decir, mira, aumentó 400 mililitros el agua en relación a yo tener 1 litro de agua. Entonces yo puedo hacer una fórmula matemática en relación a la física para decir que la relación entre el peso de masa y el volumen expresado, ¿sí? Eh, hay un aumento y se hace una fórmula matemática para descifrar la densidad. Denme un segundo, jóvenes, están de enfadosos en mi casa. Déjenme ver la puerta, permítanme.
Listo, jóvenes, seguimos continuando. Les comento que, pues, una serie de cosas, ¿no? Que aquí ya han enfadado, han enfadado tanto estar tocando la casa, las campañas políticas y ya saben, ¿no? Aquí las mascotas hacen sus estragos. Bien, perdón por la introducción. Entonces, lo que les decía, jóvenes, yo tengo aquí la relación entre la masa y el volumen. Esto me da la referencia de densidad. Todo medido también por centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque eso también nos da la relación de medio acuoso. Y también, como les comento, se rigen ciertas fórmulas de la física para decir, bueno, ¿qué tan pesado pudiera ser un objeto en cuestión del nivel del agua? ¿Sí? Sí, en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto, jóvenes? La proteína tiene una densidad de 1.22, ¿sí? Si el agua tiene una densidad de 1, evidentemente, si yo pongo proteína, pongo carne magra, y si digo carne magra es que está libre de grasa, está completamente bien magra, o sea, que no hay moléculas de lípidos, puedo decir un músculo, vaya, ¿sí? 1 kilo de músculo, jóvenes, ¿sí? Si lo pongo en un medio acuoso, inmediatamente se va a sumergir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la densidad de la propia proteína es de 1.22. En el caso de la grasa, jóvenes, la densidad de la grasa, la densidad del aceite es de 0.9. Es mucho menor que el agua. Entonces, por tal motivo, la grasa flota, ¿sí? Nosotros podemos ponerlo desde ese punto, ¿no? Ejemplo, ¿no? El agua como terreno, ¿no? Como terreno de medición, el medio acuoso. Si pongo proteína, la proteína se va a sumergir. En el caso de la grasita va a flotar. ¿Por qué? Porque su densidad es menor en un medio acuoso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Cuando el hígado está formando una lipoproteína de alta densidad, high density level, por eso high de H, ¿sí? HDL, High Density Level, como alto nivel de densidad. Entonces, vamos a poner aquí, imagínate que el propio hígado pues, es el laboratorio del cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Voy a poner proteína, poquita grasita, ¿sí? Y en este caso voy a hacer una molécula de lipoproteína de transporte, ¿sí? Pero con mucha más proteína y muy poquita grasa. Entonces, por ende, se le llama HDL, lipoproteína con un contenido proteico mucho más elevado, por eso se llama de alta densidad. En el caso del colesterol, sí, malo, o la lipoproteína mala, que le dicen, se le conoce como LDL. La lipoproteína LDL, sí, esta tiene mayor contenido de grasa y tiene muy poquita proteína, o sea, prácticamente nada. ¿Sí? Bueno, sí tiene, perdón por decir nada, pero sí tiene, o sea, tiene muy poquita. Entonces se le llama slow density level, slow, como muy bajo, ¿no? Entonces, el caso de que el hígado dice, bueno, voy a hacer una proteína, una lipoproteína, LDL, entonces le voy a poner más grasita, poquita proteína y le voy a poner colesterol. Entonces, yo que soy el hígado, la fabrico y pues obviamente va al torrente sanguíneo, ¿sale? ¿Y qué pasa aquí, jóvenes? El colesterol malo, ¿sí? Son las que transportan la mayor parte del colesterol del hígado a los tejidos y un exceso de este causa un depósito de la pared de la pared de las arterias hasta taparla. Sin embargo, el HDL son las que transportan el colesterol sobrante de los tejidos de vuelta al hígado para ser excretado en forma de bilis o en la bilis, ¿sí? Y así ser eliminado del organismo y así limpiando las arterias. Entonces, fíjense, una molécula de lipoproteína hace la chamba de ida y otro hace la chamba de regreso. Permítame. Creo que ha habido tanto, perdón.
Listo, ya estoy de vuelta con ustedes, jóvenes, y bien. Entonces, imagínense, jóvenes, que tenemos aquí bueno, una imagen muy sencillita, sí, dos clases de colesterol. El colesterol malo, el colesterol bueno. No es de que sea bueno ni malo, más bien dicho, como ya lo mencioné, el excedente, ¿sí? Entonces, el excedente de colesterol en nuestra alimentación. Pongamos en énfasis que las bolitas de color amarillo, pues son las LDL, es una lipoproteína de baja densidad, es decir, que tiene proteína muy poquita, tiene más grasita, por ende se le conoce de baja densidad, ya que esta, pues obviamente pues va a viajar por el torrente sanguíneo. Llega al endotelio capilar, de los vasos capilares, ¿no? Aquí se posiciona. Si alguien necesita de colesterol, solamente alguna célula que vaya pues hacia la circulación, hacia el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque este colesterol tiene que llegar, ¿no? Para formar una hormona, para que al fin y al cabo sea una hormona esteroidea, una hormona suprarrenal, una hormona tiroidea, como sea, tiene que llegar, ¿no? Entonces, pues viaja su camino, hace su recorrido, y entonces llega al endotelio capilar, sí, llega a los vasos capilares, entonces el colesterol puede pasar por los poros capilares y posicionarse, sí, a la condependencia célula que requiera para que forme hormonas. Sin embargo, pues aquí nosotros vemos que pues están llenando aquí bolitas de grasa donde tengan que llegar, y estas bolitas de grasa pues no deben de no tienen que ser un estancamiento, ¿sí? Porque aquí si no, si llega a un estancamiento, pues cierran el paso del flujo sanguíneo y esto ocasionaría pues un infarto, ¿no? Las mentadas, bueno, una embolia, ¿sí? Un cuadro clínico de cardiopatía, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces aquí debe haber un equilibrio. Entonces el colesterol malo, considera el colesterol malo como LDL. Ya mencioné por qué de baja densidad, porque predomina más la grasa, y como la grasa tiene una densidad de 0.9, pues por ende pues es de baja densidad. Entonces, obstruye las arterias, deja una plaquita de grasa hasta taparlas, ¿no? En el caso del colesterol bueno, considera el colesterol bueno como el HDL porque hay más proteína que grasa, y limpia las arterias llevando el colesterol LDL de vuelta al hígado, ¿sí? Aquí imaginémonos que son las bolitas de color verde. este, fija aquí el colesterol bueno al colesterol malo y vámonos de vuelta al hígado. Y el hígado llega, obviamente recibe tanto el colesterol HDL como ADL cuando viene de regreso, y el colesterol malo termina convirtiéndose en bilis, ¿sí? Y en este caso, pues es un ciclo, ¿sale? Termina convirtiéndose eh, en ácido cólico para convertirse en bilis, ¿sí? Tenemos datos importantes acerca del colesterol y los triglicéridos. Son datos bioquímicos, jóvenes, que se los dejo para que ustedes los chequen. El colesterol total inferior a 200 miligramos entre decilitro sanguíneo, normal alto entre 200 a 240, y ya sería alto superior arriba de los 240 miligramos entre decilitro sanguíneo. Y aquí ya tenemos la diferenciación entre colesterol LDL y HDL, como debe de estar. Normal, inferior a 100 miligramos entre decilitro sanguíneo. Normal alto sería entre 100 a 160, y alto superior ya sería 160 miligramos entre decilitro sanguíneo. Colesterol HDL normal en hombres no debe de superar, debe de estar superior, sí, perdón por no decir no superior, debe de estar superior a 35 miligramos entre decilitro sanguíneo, y mujeres superior a 40 miligramos entre decilitro sanguíneo. Triglicéridos normales, en el caso de los triglicéridos, inferior a 150 miligramos entre decilitro sanguíneo. 150, normal alto entre 150 a 200, y alto superior a 200 miligramos entre decilitro sanguíneo. Todo esto son importantes marcadores cuando nosotros vemos evaluación del estado nutricio para decir en qué concentraciones debe de estar la grasita en sangre, ¿sí? Muy bien, seguimos. Esta es una fórmula, jóvenes, que se las voy a dejar para que ustedes lo chequen, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña prueba matemática y espero que lo resuelvas. ¿Cuál va a ser la pregunta en cuestión? Si logras responderlo, ¿sí? Vas a tener un punto extra en el examen final.
y esta respuesta la vas a poner en el espacio de Classroom, ¿sale? La vas a poder poner en el espacio de YouTube, ¿sale? En el canal de YouTube que apuntes este resultado, ¿sale? Muy bien. La primera fórmula se llama porcentaje de grasa total, ¿sí? Aquí tenemos primero, antes que nada, trabaja con tu calculadora científica. Vuelvo al punto. Antes que nada, primero tienes que descifrar cómo sacar el índice de masa corporal. Antes tienes que aplicar esta fórmula, que yo creo que la viste en salud pública. ¿Sale? Sin ningún problema. Sí, entonces, primero saca tu índice de masa corporal. ¿Sale? Una vez que tú tengas tu índice de masa corporal, ubicas todos estos datos en tu calculadora científica. Abres paréntesis, pones 1.20 por índice de masa corporal, cierras paréntesis, pones el signo de más, abres paréntesis, pones otra constante que es 0.23 por tu edad, cierras paréntesis, menos, abres paréntesis, otra constante que es 10.8 por género. ¿Cuáles son los géneros? Para el varón sería 1 y para las mujeres sería 0. Cierras paréntesis y pones el signo de menos y otra constante más que es 5.4. Cuando tú termines de resolver este problemita, te va a salir el porcentaje de grasa corporal total que tengas tú, ¿sale? Ya sea para hombre y para mujer. Ese dato consérvalo, ¿sale? Y después, ¿qué más? Puedes sacar también la fórmula de abajo, que es la masa libre de grasa, que en sus siglas es MLG. Esto te lo va a dar en kilogramos. Entonces, ¿cómo primero debemos de considerar? Como sabes, en cada fórmula primero hay que hacer los paréntesis y una vez que tenga los paréntesis, puedes poder considerar hacer la fórmula. ¿Sale? Pones tu porcentaje, ¿sí? El porcentaje que tú obtuviste en la fórmula previa por tu peso corporal, ¿sí? Entre 100, ¿sale? Y una vez que tengas ese dato, ¿sí? Es como una sencilla regla de 3, el porcentaje por el peso entre 100. Inmediatamente tú ya tienes el resultado de cuántos kilos de grasa tienes, ¿sí? Obviamente definidos entre relación a tu peso y la cuestión del porcentaje. Entonces, una vez teniendo los kilos de grasa que tienes, los restas por tu peso total y aquí ya te va a dar la masa libre de grasa. Y aquí vas a tener dos importantes resultados. Eh, la masa libre de grasa en kilogramos y los kilos de grasita que tienes y aparte el porcentaje de grasa que tienes. Esta es una fórmula muy subjetiva, jóvenes, básica que vas a trabajar en antropometría, pero lo pongo como problema basado en clase, ¿sí? Una BP, un aprendizaje basado en problemas para que tú puedas resolver esto, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Pues una vez de que tú descifres este problema, que quiero que te quebres la cabeza, ¿sí? Vamos a poder considerar, ¿sí? Un porcentaje de grasa corporal en el cuerpo. Se dice que las mujeres deben de estar entre un 15 a un 25%. Esto sería lo normal en las mujeres. Y el caso de los hombres, desde un 8% o un 10% a un 20%. Esto es lo normal en hombres, ¿sí? Si sale 21 o 22, pues ya estás en un ligero sobrepeso. Entonces, las mujeres deben de estar de 15 a 25. Incluso hay biografías que pueden decir que todavía hasta el 30% es normal, pero nos vamos a quedar con el 25% del 15 al 25 y de hombres del 8 al 20, ¿sale? A ver qué tal fue tu resultado, ¿sale? Utilizando esta fórmula. Termino la clase con lo siguiente, jóvenes, el catabolismo de los lípidos. Bueno, catabolismo ya sabes que es pasar de un estado complejo a un estado simple. Es como poder separar las moléculas de los lípidos. Y aquí nos dice, un mamífero contiene entre un 5 a un 25% de grasita o más en su peso corporal en forma de lípidos. Hasta el 90% de los lípidos está en forma de triacilgliceroles. En los sistemas animales, la grasa se almacena en unas células especializadas llamadas o llamados adipocitos. ¿Sale? Pregunta de examen. ¿Cuál es la célula especializante que almacena la grasa? Los adipocitos. ¿Sale? Y ahí está. Vas a resolver esta matemática
¿Y qué vas a poner? Pon atención. ¿Qué vas a poner en el espacio de Classroom? ¿Sale? ¿Qué vas a poder poner? ¿Sale? ¿Cuáles fueron tus resultados del porcentaje de grasa? ¿Cuáles los kilogramos de grasa que tienes? ¿Y cuál es la masa libre de grasa que tienes? ¿Sale? Vas a poner esos 3 datos, ¿sí? Vas a poner tu nombre y vas a poner resultados. Porcentaje de grasa, tal. Masa libre de grasa, tal. Kilos de masa grasa, tal. Y para ello puedes responder, ¿no? Esta es una de tantas, subjetiva, pero más adelante en segundo te van a enseñar otros métodos, muchos más. Esta es una sencilla fórmula, ¿sale? Bien, jóvenes, hasta aquí me voy a quedar y la siguiente les voy a hacer otra grabación para continuar con este tema tan apasionante que son los lípidos. Muchas gracias. Y disculpen la interrupción con, pues, con mis perros y la gente que toca y todo un desmadre, ¿sale? Muchas gracias. Que tengan excelente día, jóvenes.